¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial. Ahora vamos a implementar nuestras rutas, nuestro controlador y nuestro factory. Bueno, comencemos. Si no están suscritos al canal, mándense una suscribida y síganme en Instagram como siempre. Bien, habíamos dejado nuestro código con solo una ruta en routes que era de prueba. Si vamos al navegador, tenemos este mensaje que habíamos puesto en la ruta de prueba. Bien, vamos a implementar esta ruta. Decimos route.get y vamos a tener la primera ruta que va a traer todos los datos de inicialización. Entonces, get initialization, aquí ese data, y esto va a traer una función que también se llama así. Genial. Esta función va a ser declarada en controller, así es que lo voy a traer. Perdón, mi configuración de teclado está en España. Listo. Vamos a traer esta función. Vamos a traer otra función que se va a llamar get one data, one book. Vamos a tener otra función que se va a llamar get audiobooks y get ebooks. Y por último vamos a tener la función para poder subir nuestros libros, que va a ser new. Perfecto. Esto va a ser igual a todo lo que me traiga de nuestra carpeta controllers. Y aquí vamos a crear un archivo llamado book.controller.js. Bueno, no es necesario poner la extensión. Entonces, para que no nos salga error, vamos a crear de una vez estas funciones. Bueno, aquí, y voy a copiar todo esto. Entonces, en controller voy a crear un archivo llamado book.controller.js y voy a empezar exportando todas aquellas funciones. Vamos a ordenarlos. Genial. Bien, vamos a exportar estas funciones, pero necesitamos crearlas primero. Así es que vamos a crear una función asíncrona llamada get initialization data, y esto no nos olvidemos que es una función, recibe los parámetros rec y res, y vamos a poner solo un console.log que diga lo mismo. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con todas las funciones. Aquí va a ser get one book, aquí va a ser get audiobooks y get ebooks. A ver, aquí esto se está repitiendo. Genial, y esto sube. Listo, get one book, get ebooks, y por último vamos a traer a nuestra función que va a subir los libros. Esto ya quedó. Vamos nuevamente a books routes y aquí arreglamos esto. Listo, como ven ya se fueron los errores. Entonces vamos a crear la ruta para cada función. La ruta quiere decir que cuando entre esta ruta se va a ejecutar el código que se encuentre en esta función. Dicho de otra forma, el código que se encuentra aquí. Bien,
Vamos a cerrar esto para que nos dé espacio. Genial. Nuevamente vamos a hacer otra ruta .get y esta ruta se va a llamar get1book. Esto sacamos. De igual forma, llevamos a la función recuerden que get1book va a traer un solo libro, así es que necesitamos darle el ID de dicho libro que queremos recuperar. Entonces esto va a tener un ID por parámetro. Nuevamente vamos a traer getAudioBooks. Vamos a traer los ebooks. Y por último vamos a crear una ruta post para poder enviar los libros a la base de datos. Genial. Comprobamos que no hay errores y no hay error. Esto ya no lo necesitamos. Genial. Tenemos nuestra función y tenemos nuestras rutas definidas. Ahora, para poder llenar las funciones aquí y para poder llenar y crear el archivo Query Factory, que vamos a crear de una vez, para poder llenar estos archivos necesitamos hacer la conexión a la base de datos. Lo que vamos a hacer es crear la conexión y seguidamente vamos a crear la base de datos para que podamos hacer las consultas de una vez por todas. Entonces aquí voy a ir a config y en MySQL data.json voy a crear mi objeto de datos que va a contener nuestras credenciales. Voy a poner MySQL y vamos a declarar todos nuestros datos, ¿no? Para la conexión a la base de datos. Primeramente vamos a crear el host, vamos a declararlo, que por ahora va a ser localhost. Genial. Aquí tengo error, a ver, vamos a ver qué tal es. Intentemos cambiarlo por comillas dobles y bueno, se ve mejor. Genial, vamos a poner el puerto, que el puerto de MySQL es el 3306. Luego pasamos al usuario. En mi caso el usuario es root. Si en su usuario de MySQL tienen otro nombre, pongan ese nombre. Bien, continuamos con la contraseña. Entonces escribimos pass y esto va a ser igual a la contraseña que ustedes tengan. Si no tienen contraseña, déjenlo vacío. En mi caso yo tengo una contraseña que es root. Y por último declaramos la base de datos, que la base de datos que vamos a crear la vamos a llamar library books. Guardamos y vamos a nuestro archivo conexión para poder hacer la conexión a la base de datos. Entonces esto obviamente nos va a salir un error, pero vamos a dejar todo listo para cuando creemos la base de datos. Entonces const MySQL va a ser igual a requerir MySQL. Seguidamente vamos a llamar a todos los datos que hemos declarado en MySQL Data. Entonces MySQL Data va a ser igual a todo lo que tenga este archivo. Vamos a crear un objeto de conexión que va a ser igual
a todos los datos que hayamos declarado en MySQL data.json. Entonces aquí vamos a llamar a MySQL data.mysql.host. De la misma forma vamos a hacer con todos los datos. Y por último la base de datos, database. Aquí arreglamos y llamamos a mysql.mysql.database. Genial. Hemos traído todos los datos que hemos declarado en MySQL data.json. Entonces vamos a crear por fin nuestra conexión. Creamos una constante, el cual lo vamos a llamar mycon, y esto va a ser igual a mysql.createConnection. Y aquí vamos a pasarle nuestro objeto de conexión. Genial. Por último vamos a exportar esta conexión para que pueda utilizarlo nuestro Query Factory. Entonces decimos module.exports y exportamos mycon. Genial. Ya que tenemos la conexión, vamos a crear la base de datos tal y como hemos dicho. Bien, nos vamos entonces a su gestor de base de datos. En mi caso es Workbench, y vamos a crear la base de datos. Vamos a poner create database y vamos a llamarlo como habíamos dicho que se llamaba. Vamos a recordar, se llamaba library book. Una vez creada, vamos a decir que use esta base de datos. Vamos a ejecutar y refrescamos. Aquí está, library book. Para no hacer demasiado largo este video, vamos a crearlo con el asistente de MySQL. Vamos a tablas y vamos a crear una tabla nueva. La primera tabla va a ser audiobooks. Esto va a tener un ID, obviamente, que va a ser la llave primaria y va a ser autoincrementable. Va a tener el nombre del libro, va a tener la imagen del libro y va a tener su autor. Esto va a ser un bar chart de 145, la imagen va a ser un long text y esto también va a ser un bar chart de 145. Genial. Van a ser requeridos y nada más. Le damos a aplicar y se creó nuestra tabla. Vamos a crear una segunda tabla a la cual vamos a llamar freebooks. Así. Entonces voy a crear su ID de la misma forma que va a ser entero, autoincrementable. Voy a crear su nombre. Esto va a ser 145 y requerido. El autor va a ser de la misma forma y por último también la imagen. Esto se puede hacer en una sola tabla, tal y como algunos ya se estarán preguntando y se estarán cuestionando, pero lo he dividido en dos tablas con el fin de poder lograr el filtro que les mencioné en el primer video. Es solamente cuestión didáctica para meter más cosas que se puedan aprender. Y bueno, ustedes ya que saben crear una base de datos sabrán que esto no es lo correcto, ¿no? Pero es con fines de aprendizaje. Entonces creamos
y ya tenemos creadas nuestras dos tablas. Entonces, una vez creada la base de datos con nuestras tablas, podemos proseguir con el código. Vamos aquí y vamos por fin a nuestro Query Factory. Aquí lo que vamos a hacer es crear una constante útil que va a ser igual a requerir a útil. Esta forma de conectar y de hacer consultas, si es nueva para ustedes, les recomiendo ver un video que tengo en el canal que creo un API REST con esta metodología. Se las voy a poner en la tarjetita para que puedan ir a verlo. Seguimos. Creamos una constante connection que va a recibir la conexión de nuestro archivo connection. Eso está en config y está en connection aquí. Genial. Y por último vamos a crear una constante query, el cual nos va a servir para poder hacer las consultas. Entonces esto va a ser igual a util.problemsFile, en el cual le vamos a pasar la conexión y vamos a hacer un bind para poder utilizar la conexión en este archivo, ya que el contexto solo existe en nuestro archivo conexión. Entonces hacemos un bind y le pasamos a conexión. Genial. Una vez hecho esto, vamos a crear nuestra fábrica, nuestro factory. Voy a explicarles un poco de qué va esto. Vamos a crear una función principal en la cual va a hacer el manejo de todos los errores de todas las peticiones a la base de datos. Entonces vamos a evitarnos hacer aquí a cada uno un try catch para todas las peticiones. Entonces vamos aquí a decir assign, ya que vamos a hacer la petición a la base de datos, necesitamos hacer la función asíncrona. Creamos la función llamada factory y esta función va a recibir la consulta. A ver, listo. Entonces hacemos el try catch para el manejo de errores, pasamos error y si encontramos un error vamos a poner un console.log que diga there was an error. Esto con esto y le pasamos el error, y muy aparte de eso vamos a retornar el error. Entonces en el try vamos a declarar nuestra consulta, que va a ser igual a lo que nos está llegando, y vamos a crear una constante el cual va a contener el resultado de la consulta. Este va a ser igual a await y le pasamos el SQL. Entonces, una vez teniendo el resultado de la consulta, vamos a retornar este resultado. Esto lo necesitamos exportar y vamos a exportar a factory y vamos a exportar a nuestra conexión. Genial, eso es todo. Todo el manejo de errores de todas, absolutamente todas las consultas se va a hacer mediante la función factory. Entonces nuestro código va a ser más legible, más entendible y menos engorroso. Ahora se van a dar cuenta. Vamos entonces a nuestro book controller, vamos a llamar a nuestra función factory, específicamente a connection y a factory. Esto va a ser igual a todo lo que me traiga desde esa carpeta factory query. Genial, así quedaría entonces. Bueno, el video se está haciendo demasiado largo y lo dejamos aquí por este video. Espero que les esté gustando, espero que estén aprendiendo y sobre todo espero que
se suscriban. Nos vemos en el siguiente video.